¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Me confirman si se ve la pantalla? En un minuto, mostrar reunión. Creo que ya estamos. Se ve Es perfecto. perfecto. Listo. Oye, justo estaba viendo en el chat y estaban hablando de la sociedad del cansancio, ¿no? Y justamente las concepciones humanas sobre el trabajo. O sea, el trabajo al final nosotros lo hemos asumido como si fuera parte de nuestra vida y ya, pero nunca hemos reflexionado en torno a qué es el trabajo para el ser humano, cómo se ha establecido, cuáles son las líneas de pensamiento en torno al trabajo, qué espera la empresa o cuáles son las líneas de pensamiento en torno a la empresa sobre el ser humano en torno al trabajo, ¿no? Y cómo los relacionan. Entonces nosotros vamos a explorar un poquito de eso. Si tienen dudas o consultas, me las dejan en el chat. Obviamente que tengan que ver con el tema que estamos viendo en ese momento. Y si son otras, las podemos ver al final. ¿Dale? Yo he preparado algunas ideas que me gustaría compartirles. Básicamente vamos a hacer un análisis de cómo se conceptualiza el trabajo, vamos a ver las etapas de este proceso de cambio y qué tecnologías estarían involucradas, obviamente cuáles son los detalles, cuáles son los riesgos, qué pasaría, algunas líneas de pensamiento para el futuro, para que entendamos, oye, cómo se va a concebir el trabajo, la empresa y el ser humano en este ecosistema poshumano, cuando estemos integrados dependiendo qué decisiones tomemos con la tecnología y vamos a analizar algunos futuros, ¿no? Algunos futuros probables, preferibles, plausibles, posibles y unas wildcards, que esto es en estudios del futuro para ver si pasan cosas que no están concebidas. Y al final vamos a responder algunas preguntas que nos vamos a ir planteando justamente durante la sesión, ¿vale? Entonces vamos a lo primero. Concepciones de qué es el trabajo. Vamos a ver cómo se concebía el trabajo para las personas. Acá todo empieza con Aristóteles y él plantea el trabajo como una parte de la virtud. ¿Ok? Entonces dice como que el trabajo es parte de la virtud que tiene el ser humano para desarrollarse, para alcanzar justamente la felicidad o el florecimiento humano, lo que él llamaba la eudemonia, ¿no? Entonces ahí vamos a ir soltando algunas preguntas para justamente repensar este concepto que tenemos del trabajo. ¿Ok? Y probablemente algunos compartimos algunos conceptos y otros compartirán conceptos con otros, ¿no? Por ejemplo, ahí nos hacemos una primera pregunta que dice, oye, ¿seguirá siendo relevante la virtud en un mundo donde las máquinas hacen todo el trabajo intelectual y físico mejor que nosotros? Entonces, ¿cuál sería nuestra virtud, no? ¿Cuál sería nuestro canal hacia esa realización? Luego, otro de los que han estudiado bastante el tema del trabajo es Marx. Y plantea el trabajo también como algo positivo, como la esencia del ser humano. Sin embargo, Marx hace un análisis bueno, obviamente culpa el capitalismo de esto, pero lo que nos interesa, más que hacer su análisis del marxismo, capitalismo, comunismo, es las concepciones de alienación dentro de Marx. Marx nos plantea algunas alienaciones que suceden dentro del trabajo, ¿ok? Por ejemplo, la alienación del producto es cuando el trabajo ya no es tuyo, aunque tú lo hayas desarrollado ya no es tuyo. Y quiero que empiecen a pensar más allá de la filosofía del marxismo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando ese trabajo, antes el que fabricara la herramienta, según Marx, debería ser dueño de la herramienta, pero como existía un capitalismo, una empresa que se lo quitaba, pues se alienaba, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en un futuro cuando no sea la persona que lo haga, ni siquiera la empresa que sea dueña, sino va a ser hecha por un robot probablemente, ¿no? Tanto trabajo físico como trabajo intelectual. Había alienaciones de procesos, hay rutinas sin sentido dentro de los procesos, esto se va a eliminar de cierta forma, y había alienaciones en la propiedad, en la propia humanidad, es que se conceptualizaba o el conceptualizar al humano como una herramienta. Luego vamos a ver la contraposición de la empresa y cómo ha ido conceptualizando al humano, a la persona dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, y también por qué la empresa la tomamos como un ente independiente al ser humano. Ahora, acá viene una pregunta, ¿no? Si las máquinas asumen el trabajo alienante, es decir, todo lo que Marx comprendía como alienante, ¿el humano sería libre o se quedaría sin propósito? Es decir, podría hacer lo que quiera o simplemente no tendría sentido que esté ahí. Porque recuerden que el trabajo, desde estas perspectivas, ha sido una forma del ser humano de encontrar su propósito. ¿Ok? Acá Hannah Arendt hace una distinción que nos va a ayudar mucho a ver qué labores dentro del trabajo podríamos asignarnos en el momento en el que las máquinas empiecen a desplazar tanto el trabajo físico como intelectual. Si es que lo desplazan todo, también es algo que vamos a ver en un momento. Entonces divide el labor del trabajo de la acción. El labor es cualquier actividad repetitiva y de pronto vamos a ver cómo eso es lo primero que se va a eliminar. El trabajo como la creación de objetos duraderos, probablemente esa va a ser la segunda cosa que se va a eliminar. Y el último, que sería como la parte más elevada del trabajo, que sería la acción política y creativa.
creativa. Entonces, si el trabajo, las máquinas podrían encargarse de todo el tema de labor, es decir, de las tareas repetitivas, liberarían al humano para la acción. Entonces, recordemos que la acción es la actividad política y creativa. Pero, ¿qué pasaría si es que la inteligencia artificial también reemplaza la creatividad? También puede hacer arte, también puede hacer diseño, también puede desarrollar estrategia. Y como veíamos arriba, probablemente mejor que el ser humano. ¿Ok? Ahí vamos a ver algunos planteamientos de algunos autores justamente en torno a esto, ¿no? Cómo concebimos el tema del ocio. Y hay otros autores que plantean la concepción del trabajo, del ser humano frente al trabajo como un mal necesario, ¿no? Por ejemplo, ahí está Schopenhauer, que dice que el trabajo es una ilusión de la voluntad, un esfuerzo sin fin para escapar del aburrimiento, ¿ok? Entonces ahí vemos un poco el tema del ocio y vemos si la automatización satisface todas las necesidades del ser humano, caeríamos en una crisis de significado. No sé si han visto Wall-E, cuando Wall-E ya no tiene un sentido de qué hacer, no encuentra su sentido, su propósito. ¿Qué pasaría con el ser humano en ese sentido, no? Y ahí justo hablamos de Byung-Chul Han, que habla del liberalismo, neoliberalismo. Aunque el concepto de neoliberalismo es, bueno, hablemos de liberalismo y digamos excedido, ¿no? Y dice que el hombre ya no es explotado por sí, sino que se autoexplota, ¿no? Que es uno de los conceptos que trabaja justamente en sus postulados. Lo interesante es que ¿qué pasaría si en un momento llegamos a tener toda esta integración tecnológica y todo es automatizado? Las personas tenemos probablemente ciertas habilidades, ya sea cognitivas o biológicas, aumentadas. Entonces, el ser humano seguiría autoexplotándose, es decir, seguiría utilizando todas estas herramientas o todos estos complementos que utilizaría para seguir autoexplotándose, o dejaría que esas herramientas hagan su trabajo por sí solas, ¿ok? Recuerden que estos son futuros, que estamos hablando aproximadamente 2075, más allá del 2050. Hay un autor, Raymond Kurzweil, que es el que habla de la singularidad. Creo que lo tenemos más abajo. Y esto es importante para entender un poco a qué se refiere él. Dice que el momento de cambio, el momento de la singularidad, es ese momento en el que van a cambiar las cosas y no vamos a poder distinguir una persona, o sea, un ser humano, de una inteligencia artificial. Y Kurzweil plantea que esto va a suceder en el 2030. ¿Ok? Entonces, a partir del 2030 vamos ya a empezar a tener todos estos problemas. ¿Ok? Y luego está el trabajo como una construcción social que ya se aborda con Bauman y Foucault. Y Foucault, por ejemplo, dice que el trabajo no es natural, ¿no? Sino es una disciplina impuesta por sistemas de poder, fábricas y oficinas. Entonces, ¿qué pasará cuando estos sistemas de poder ya no sean fábricas o oficinas, ¿no? Sino sean algoritmos que controlan, ¿no? Acá hay un ejemplo, no sé si han escuchado del caso de Amazon Times of Task, que es un algoritmo que controla los tiempos de los almacenes de Amazon y pues ve si tú tienes un tiempo de ocio, ¿no? Hay porcentajes de ocio según las diferentes industrias en los que se tolera cierta cantidad de ocio dentro de los trabajadores. O sea, ninguna hora laboral en ningún sector es 100% productiva. Siempre hay un 80% de productividad y un 20% de ocio. Y eso es concebido dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa si tú tienes concebido dentro de la productividad dentro de la empresa el 80% de productividad y el 20% de ocio, pero ese ocio supera el 20% y es el 30%, ¿no? Entonces eso es lo que tratan de eliminar con Amazon Times of Task, pero está generando muchos problemas, ¿no? Porque obviamente ese proceso de integrarnos en esta dinámica va a ser muy complicado. ¿Ok? Y luego Bauman habla de la modernidad líquida, ¿no? El trabajo recuerden que el trabajar para el ser humano ha sido parte de desarrollar su identidad. Muchos utilizan, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te definirías? Muchos utilizan su trabajo como para identificarse, ¿no? Yo soy profesor, yo soy, no sé, médico, abogado. Entonces es parte de la identidad. Pero con lo que va a ir sucediendo, probablemente este concepto va a ser bastante líquido, va a ser bastante flexible, ¿no? Y dice, si las empresas son 100% automatizadas, la identidad se basaría en el consumo o en la autogestión creativa, ¿no? ¿Qué pasaría con el ser humano? ¿Cómo desarrollaría su identidad en torno a qué puede consumir, en torno a qué puede crear, aunque no sea absolutamente necesario dentro de la sociedad? Acá hay dos conceptos que a mí me encantan personalmente. Yo antes conocí no había estudiado el de Russell, el de Paul Lafargue. Paul Lafargue, esta es una perspectiva más socialista, y Paul Lafargue es... ¿cómo se dice? No, me he olvidado la palabra, pero se casó con la hija de Marx. Nuero,
Noero, si sería la palabra, y ambos plantean el hecho de qué pasaría con el ser humano cuando ya se llega al punto de que ya no tiene que hacer nada realmente, ¿no? Todo está absolutamente automatizado. Entonces, lo que plantea Paul Lafargue, por ejemplo, dice que el capitalismo ha convertido el trabajo en una obsesión patológica que debería ser un medio, no un fin. Hace un rato justo estábamos hablando de algunos temas, por eso me pareció interesante, porque decían, oye, el ocio en realidad aumenta la productividad. En sí no es tanto el ocio como tal, aunque sí puede ayudar, si hay temas de productividad, cuando tienes la misma capacidad de ocio, aumenta tu productividad. Y hay experimentos en torno a la reducción del tiempo de productividad y que esto ha aumentado los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero o uno de los primeros en plantear las horas menos horas de trabajo, pues no es este libro de las 5 horas, y creo que esto sino es Paul Lafargue, que plantea tiene un postulado, no sé si lo he puesto acá está. Pero eso es humanidad, ya es hora de dejar de sufrir. Reduzcamos el trabajo a 3 horas diarias y holgacenemos el resto del día. Ese era el llamado de Paul Lafargue. Ya hay experimentos que han reducido los tiempos de trabajo, los días de trabajo a 4, menos horas de trabajo, y pues están siendo bastante efectivos, ¿no? Ahora obviamente esto sería en una primera etapa probablemente, pero va a llegar un momento en el que no van a ser 3 horas, 4 horas de trabajo, 4 días de trabajo, van a ser probablemente 0, ¿no? Y hay que ver qué haríamos con ese tiempo. Y ahí entra Russell, Bertrand Russell, que habla del elogio de la sociedad, ociosidad desde una perspectiva liberal utópica, ¿no? Y él plantea la sociedad industrial, él plantea que la sociedad industrial ha convertido el trabajo en un valor moral absoluto, incluso cuando es innecesario, ¿ok? Y esto lo ha postulado más o menos cuando estaba empezando el tema de la etapa industrial, ¿ok? Hay muchas protestas muchas de las cosas que estamos concibiendo ahora se concibieron también cuando la sociedad estaba pasando una etapa industrializada, ¿no? Había mucha gente que decía, ¿por qué las máquinas? Las máquinas nos van a quitar el trabajo, ¿ok? Y hablamos del trabajo netamente automatizado, físico, ¿ok? Ahora estamos hablando del trabajo intelectual. Y no solo eso, ahora estamos hablando de la misma identidad del ser humano. Y plantea que la creencia del trabajo es virtuoso, ha causado más daño en un mundo moderno que cualquier cosa. Lo que dice Russell es que se inventan empleos, incluso superfluos, para mantener a la gente ocupada. ¿Qué es lo que plantea Russell en este concepto? Dice que deberíamos tener un ocio educado, ¿no? O sea, lo que Russell dice es que no vamos a desperdiciarnos en vicios, sino deberíamos enseñarle al ser humano, así como lo hemos educado en matemáticas, historia, literatura, todo lo necesario para que desarrolle su labor o pueda desenvolverse, digamos, en un mundo en que se valore el trabajo, ya sea por identidad, ya sea por satisfacción, por ingresos o por un tema económico, enseñarle a ociosear, o sea, que pueda divertirse. Que es muy difícil, contrario a lo que a veces pensamos. No sé si alguna vez les ha pasado, pónganse a pensar ustedes mismos que tienen mucho tiempo de ocio y realmente a veces no saben qué hacer con ese ocio. Probablemente el primer impulso es dedicarlo netamente al placer, pero ese placer también se acaba, se limita y a veces termina siendo patológico, ¿no? Entonces dice que la capacidad de llenar el ocio inteligentemente es el último producto de la civilización, ¿no? Incluso Russell plantea... lo vamos a ver más abajo seguramente, plantea las universidades del ocio, espacios donde aprendamos a manejar nuestro ocio. Y si la automatización avanza, pues el ingreso debe desvincularse del empleo. Recuerden estos postulados, porque son cosas que vamos a ir abordando poco a poco. Digamos, si todas las personas dejan de trabajar porque todo está absolutamente automatizado, ¿cómo se distribuiría el dinero, no? ¿De qué te pagarían? Entonces hay un postulado que es la renta básica universal, que también ya se ha puesto a prueba y bueno, tiene pros y contras, ¿no? Y también se postula un impuesto a los robots, es decir, que las empresas tengan que pagar un impuesto por utilizar robots y ese impuesto se utiliza para la renta básica universal. Ok, vamos a ver algunas perspectivas psicológicas. Básicamente esto es como que lo más aterrizado en por qué el humano trabaja en este momento. Desde Maslow, en las necesidades, pues fisiológicamente, para cubrir sus necesidades fisiológicas a través del salario. Seguridad por temas de estabilidad laboral. Sociales por pertenencia a grupo. De reconocimiento o estima por el tema de reconocimiento, digo. Y de autorrealización por el tema de desarrollo personal, ¿no? O sea, muchas de estas cosas, algunas en mayor medida o en menor medida, son las que motivan a las personas a trabajar. Ahora, ¿qué esperan las empresas de las personas? ¿Cómo se han concebido las personas dentro de las empresas? Acá hay varias etapas que hemos pasado. La primera, donde justamente ha incrementado todo el tema de mano de obra o del trabajo como tal. En la etapa de la revolución industrial, ¿ok? O sea, si bien entra
contraintuitivo que los humanos, al ser reemplazados por máquinas, pues iban a necesitarse menos humanos, pues en realidad aumentó mucho la producción y aumentó mucho el trabajo en general. Pero el ser humano era concebido como parte del engranaje de este sistema, ¿no? De este mecanismo. Era una mano de obra intercambiable y sin derechos, que había jornadas extenuantes y pues había una supervisión estricta de todo lo que hacía. Hay una frase increíble de General Motors, si no me equivoco, de Henry Ford, y que decía pues que cómo quisiera que el humano sean dos manos sin un cerebro o algo así, ¿no? O sea, que solo pueda trabajar y no tenga que estar pensando porque según él eso entorpecía el proceso de la producción en las industrias, ¿no? Luego pasamos a una etapa de bienestar corporativo, justamente también de algún modo gracias a la etapa industrial, donde había un montón de beneficios, pensiones, seguros médicos, clubes sociales para todos los trabajadores. Y luego pasamos a un tema de neoliberalismo y flexibilización del trabajador como recurso, ¿no? También vemos el tema del concepto de recursos humanos y pues el recurso también llega a ser reemplazable, ¿no? Entonces el empleado es un recurso humano optimizable, se hacen despidos masivos, contratos temporales. Okay, estas eran las concepciones que tenían las empresas sobre el ser humano como trabajador. Y luego pasamos a una etapa, una era digital, que en la que estamos en este momento, donde el trabajador es un usuario, ¿okay? Es un usuario, el empleado es un socio o un cliente interno de la organización. Y se utilizan aplicaciones de productividad como Slack, Asana, Monday y otras que utilizan para hacer métricas en tiempo real y pues hacerle seguimiento para que este cliente interno pues realmente pueda desempeñarse como un socio, pueda hacer crecer la organización, ¿okay? Y ahora viene una siguiente concepción, que es la era poshumana, ¿no? La que estamos viviendo o la que vamos a vivir a partir del 2030. Y ahí es que se plantea qué va a pasar, ¿no? Sería el fin del trabajador humano, cómo se concebiría la persona. Ya no estaría dentro de la organización. El trabajo sería... Normalmente entendemos el trabajo como parte de una organización, pero el trabajo no necesariamente está dentro de una organización, ¿no? Uno puede hacer trabajo dentro de, digamos, un jardín, dentro de su casa, ¿no? Entonces, como la labor humana. Pero ¿qué va a pasar? Solo se va a restringir netamente a ese concepto porque por lo menos dentro de las organizaciones probablemente el ser humano va a estar desfasado, ¿okay? Ahora pasamos entonces al proceso de cambio. Creo que estamos súper bien de tiempo. Entonces, el proceso de cambio, esta es una idea, obviamente no es como que así va a suceder, pero sí tómense un poco en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué yo me intereso en esto? Hace años salió un libro que se llama De 0 a 1 de Peter Thiel, que es el socio de Elon Musk. En PayPal y en otros proyectos más también ha participado como socio. Y este libro de 0 a 1 plantea que todas las cosas pueden cambiar drásticamente y deberían ser pensadas en los próximos 10 años, ¿no? O sea, lo que yo espero con esto es un poco que, de hecho, se imaginen todo esto, que compartirles mi pasión y vean un poco el futuro, pero estos 10 años probablemente se van a pasar muy rápido. Más rápido de lo que creen. Y ustedes deberían estar preparados para lo que va a pasar en los próximos 10 años, porque si no probablemente van a estar desfasados dentro de las organizaciones, ¿no? Porque luego vamos a ver un poco qué categorías de trabajadores se van a generar y pues esperemos que ustedes estén en las mejores, ¿no? Esa sería la idea. Entonces vayan pensando, ¿no? ¿Cómo se pueden preparar? Entonces la primera etapa en la que estamos de algún modo viviendo ahora es la automatización de tareas repetitivas. ¿Qué implica esto? Se está introduciendo inteligencia artificial básica. Ahorita ya estamos en una inteligencia artificial no tan inteligente como intermedia. Se está introduciendo todo el tema de robótica. Hay muchas organizaciones, muchas fábricas que ya están absolutamente robotizadas. No trabaja un ser humano dentro, ¿okay? Hay supervisiones y todo, pero no trabaja un ser humano dentro y hay automatización de procesos robóticos. Absolutamente todo automatizado, ¿okay? ¿Cuál es la relación que tienen los humanos con la tecnología? Entonces, los humanos deben aprender a manejar los sistemas automatizados. Entonces, siguen participando, pero participan para gestionar los sistemas automatizados. Y la tecnología hace un trabajo pesado mientras los humanos supervisan este trabajo. ¿Cuál es el impacto en el trabajo? Los humanos se enfocan en tareas no rutinarias como creatividad, gestión de equipos, ¿ok? Ahora, una de las cosas que más le cuesta son justamente las tareas cognitivas superiores a la inteligencia artificial en este momento, ¿no? Temas como creatividad, o sea, la inteligencia artificial en este momento no puede crear. Difícilmente va a crear en un futuro porque eso implica que tenga capacidad perceptiva, ¿no? Que pueda tener propios estímulos, que no sea una base de datos que evalúa probabilidades de lo que podría pasar o simplemente junta aprendizajes previos, ¿no? Sino que tenga la capacidad de percepción para crear nuevos objetos, ¿ok? Y eso es algo que todavía no tiene, probablemente no va a tener en mucho tiempo y pues es una de las pocas cosas que el ser humano va a seguir haciendo, ¿no?
Luego se van a generar nuevos roles como entrenadores de IA. Esos son trabajos que ya existen, son puestos que ya existen, y auditores de automatización. ¿Qué va a pasar? El desempleo en todos los sectores manuales, ¿no? ¿Okay? Todas las tareas todas las personas que hagan tareas repetitivas definitivamente van a ser reemplazadas por principalmente manufactura y actualmente también transporte, ¿no? Como se está trabajando. Mientras más variables sociales tengan que manejar, probablemente va a ser mucho más difícil que lo reemplacen, pero mientras más repetitiva sea la tarea, pues va a ser reemplazado. La segunda etapa, acá estamos hablando solo de inteligencia artificial y robótica, sería la segunda etapa, es la del soporte decisional, ¿ok? Acá sí estamos hablando ya de tareas, de tareas directivas, ¿ok? De tareas estratégicas. Estamos hablando del 2030 al 2040 aproximadamente. Estamos hablando de una IA avanzada que va a ser Machine Learning predictivo y va a utilizar Big Data para tomar mejores decisiones. ¿Qué va a hacer? Probablemente va a tomar mejores decisiones que el ser humano. ¿Qué sesgos o qué problemas se tenían que superar? Es ver cuándo delegamos una decisión a una máquina y cuándo la decisión la va a hacer un ser humano. Esto incluso está pasando en profesiones, ¿no? Como médicos que ya están recibiendo diagnósticos de inteligencia artificial y pues que los están ayudando con diagnósticos. Y muchas veces en muchas profesiones se ha visto que la inteligencia artificial está tomando mejores decisiones que los profesionales. Obviamente hay muchos problemas detrás todavía, pero recuerden que estamos hablando del 2030 al 2040. La idea es que esos problemas ya estarían superados y la inteligencia artificial ya está participando de decisiones directivas, ¿ok? Impactos en el trabajo. Bueno, primero se desarrollaría una asimetría, ¿ok? Una relación asimétrica donde la IA sugiere y el humano decide, pero esto podría revertirse en cualquier momento. Y después estamos hablando del impacto del trabajo de, por ejemplo, gerentes, profesionales, que serían ya ayudados directamente o en algún momento reemplazados en algunas decisiones por inteligencia artificial avanzada, ¿no? Que podría tomar mejores decisiones, ¿ok? Luego, ¿qué riesgos hay sobre confianza en los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, hay errores médicos. Acá hay una película, no recuerdo bien, si la recuerdo se las voy a pasar, que habla justamente de cómo se podrían manipular las decisiones, porque recuerden que si bien las inteligencias artificiales pues pueden tomar ciertas decisiones, han sido producto de mucho análisis, de mucha regulación, e incluso ahorita tienen muchos sesgos, ¿no? Para tomar decisiones y para dar información. Incluso pueden ustedes hacer experimentos, agarren DeepSeek y agarren ChatGPT y agarren Cloud, digamos europea, estadounidense, americana y occidental, como que China. Y pregúntale ciertos hechos sensibles, ¿no? Como temas de Torres Gemelas, temas de la represión en China, ¿okay? Temas de la migración en Europa, y pues van a ver cómo cada una les da respuestas distintas en torno a esos temas, porque obviamente tienen regulaciones, ¿ok? Entonces, bueno, van a pasar muchos problemas. ¿Qué implica esto? ¿Qué les quería contar con lo de la película? Es que puede haber regulaciones o puede hacer modificaciones desde las empresas, ¿no? Imaginen que las empresas empiezan a funcionar, todos les encanta la IA es muy neutral, pero llega un momento en el que la IA es manejada y luego tiene sesgos y discriminaciones, pero no por un tema de programación, porque haya sido un error, sino porque ya se están implementando. Por ejemplo, yo me contrato, ahorita tenemos plan de ChatGPT Plus, ¿no? El Pro, pago mis $20, tengo mi inteligencia artificial en último modelo, mi conexión a internet, luego pago $200, tengo mi generación de imágenes, mi generación de video. Pero ¿qué pasa si pago $1000 y tengo un plus más, un plus extra a las que probablemente lo que vamos a ver ahora justamente, que me daría capacidades aumentadas, cognitivas aumentadas, ya con una integración de Neuralink, por ejemplo, y yo puedo tener mejor capacidad de decisión, mejor capacidad de almacenamiento, mejor capacidad de memoria, mejor capacidad de cualquier proceso cognitivo por el que me hayan contratado, ¿no? Entonces ahí se van a empezar a generar clases biotecnológicas, ¿no? O sea, van a haber diferencias entre las clases que se van a generar. Hay un autor colombiano, no me acuerdo, Torrenegra, Alexander Torrenegra, que habla en su libro justamente de los espacios remotos, Remote se llama, si quieren leerlo, muy bueno. Y cuando todo el tema de la pandemia, el trabajo remoto estaba en boga, pues salió esta categoría, ¿no? Y se decía que había trabajadores que estaban en dos categorías. Estaban los que eran remotos y los que trabajaban in situ, ¿no? Y esto generaba muchas complicaciones. Y algunas de las recomendaciones que daba Torrenegra, Alexander, era justamente que no se debería, ¿no? Si tú tienes una reunión, tienes una parte del equipo en el grupo, pero en el lugar de trabajo y los demás en remoto, todos deberían conectarse en remoto para que no se generen estos ciudadanos
segunda clase, ¿no? Entonces problemas así se generarían, pero ya no por temas de remoto, sino por temas de aumento cognitivo, ¿no? Interfaces cognitivas, que serían cualquier aumento cognitivo que sea del ser humano. Que eso puede ser por medicamentos, que pueden aumentar nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria, que estos ya existen, son nootrópicos, y también podría ser por interfaces, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, los de Neuralink, que podrían, no sé, yo aprendo un idioma en un segundo porque me lo instalo, que podría ser como que yo amplío mi memoria y tengo más memoria que el otro porque puedo pagarla, no porque haya estudiado o porque me haya esforzado más. Ahora, estas diferencias, hay algunos que dicen que no se deberían permitir, ¿no? Pero estas diferencias ya existen. Actualmente los seres humanos no somos todos iguales, ¿no? O sea, biológicamente muchos tienen muchas más capacidades que otros. Y a veces socialmente nos cuesta admitir esto, porque moralmente nos daña, pero sucede así, ¿no? O sea, biológicamente, por genética y epigenética, hay muchas personas que han desarrollado mejoras y realmente pues tienen ventajas, ¿no? Entonces, de algún modo esto podría verse como que algo que va a ser no igual, ¿no? La relación entre las personas, el trabajo y la empresa. Pero esto ya sucede, ¿no? Entonces tal vez esta podría ser un acceso para igualar la valla, ¿no? A todos. Ahora, obviamente el problema es que alguien tiene que pagarlos. Entonces quienes podrían igualar la valla frente a, digamos, a algunos que tienen genéticamente ventajas, pues serían los que pueden pagarlas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver temas de interfaces cognitivas, cerebro-computadora, y vamos a ver netamente temas de Neuralink o temas de realidad aumentada, de realidad virtual o de, como veíamos, nootrópicos, ¿no? La relación ya no va a ser una relación separada como que IA y trabajador o IA y persona, sino va a ser una relación simbiótica. Entonces el ser humano va a tener una inteligencia potenciada por este Neuralink y pues ahí van a haber también cosas o temas que deberíamos enfrentar como pérdidas de privacidad, ¿no? ¿Qué pasa si hackean a uno de los trabajadores o uno de los directivos? Entonces ahí van a haber problemas de biohacking probablemente y conflictos que debemos estar listos para abordar. ¿Ok? Esto puede ser para abordar si trabajamos dentro de una organización, dentro de un área de recursos humanos o en un área directiva, o incluso para postular nuestra voz frente a las decisiones del gobierno, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en el trabajo? Pues se van a poder descargar habilidades, va a haber una comunicación de algún modo telepática. Esto es interesante porque se plantea una inteligencia colectiva, ¿no? Siempre hablamos de esto, pero si realmente todos los cerebros están conectados, ahí el trabajo en equipo ya no va a ser cosa de hay que entrenarlo, hay que hacerlo, sino puede ser muy fácil, como que switch, me conecto a todos los cerebros y pues todos los cerebros estarían trabajando conjuntamente en ese trabajo en equipo. Y ¿no? Ya no es como que uno hace como que trabaja y el otro no. O sea, hay muchas cosas que se superarían, ¿no? Luego pasaríamos a una etapa de aumento biológico, ¿ok? ¿Qué implicaría el aumento biológico como un 2040, 2060? Cualquier tema de la biología del ser humano, al margen del cerebro, el cerebro, aunque también es biológico, se está tratando independientemente, pues se podría aumentar con temas de biohacking. Por ejemplo, se podría aumentar la capacidad de visión, se podría aumentar la capacidad de audición, se podría mejorar la capacidad de resistencia, de fuerza, ¿ok? Acá hay unos videos, los que sean curiosos en el tema, revisen esas competencias. Hay una competencia donde un deportista de los que corren, los que hacen 100 metros, compite con una persona que tiene discapacidad, pero tiene un implemento para correr, ¿ok? Tiene como unas piernas biónicas, algo así, y pues corre más rápido que una persona, ¿no? Que corre sin ningún otro implemento. Entonces, probablemente, esto lo escuché como un chiste, pero me parece súper divertido, es que en algún momento las Paralimpiadas van a ser mucho más divertidas que las Olimpiadas y van a ser mucho más competitivas, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo la tecnología participa dentro de las competencias y los países van a invertir mucho en tecnología para potenciar estas. Obviamente ya probablemente en ese momento se van a fusionar porque ya no va a haber una distinción, ¿no? Probablemente haya Olimpiadas humanas y las Olimpiadas no sé si serían para las Paralímpicas, pero serían unas Olimpiadas con biología aumentada, ¿ok? Acá también ya estamos hablando de fusión, ya serían cosas que o puedes ponerte o serían absolutamente parte de ti, ¿no? Obviamente si estamos hablando de temas genéticos, ya con inclusión de ingeniería genética, con CRISPR, ya no podrías retirártelas, ¿no? Pero podrías probablemente desactivarlas, eso sería una realidad. O también podrías retirártelas, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería el trabajo o cuál sería el impacto en el trabajo? Pues trabajadores con resistencia aumentada en temas de construcción o trabajos extremos, ejecutivos con cerebros optimizados para la multitarea, para la mayor memoria, para la toma de decisiones, y pues habría una discriminación, ¿no? Ese es un riesgo fuerte que podría ser la discriminación laboral contra los no aumentados, ¿no? Lo que les decía, esta distinción de clases por los que pueden pagarse un aumento y los que no pueden pagarse un aumento. Y habría que ver también dentro de las organizaciones quiénes podrían financiar aumentos y a quiénes se les financiarían esos aumentos, ¿no? Así como ahorita les dan becas a algunos trabajadores o les dan capacitaciones a algunos trabajadores o hacen procesos de reskilling para algunos trabajadores, ¿quiénes se harían eso, no? Ya serían temas biológicos o cognitivos aumentados, pero ¿a quiénes serían, no? Hay que tomar esas decisiones. Y al final, probablemente más allá del 2050, habría una integración total del ser humano con la tecnología, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de la singularidad tecnológica sobrepasada, inteligencia artificial consciente, o sea que ya puede superar todos los procesos humanos y lo más probable es que en este momento ya esté integrada en el ser humano, ¿no? Ya no sea como un chat fuera de nosotros, sino sea parte de nosotros, de un ser humano potenciado. Obviamente esto puede como no puede pasar, ¿no? Y se puedan subir mentes a las nubes, ¿no? Relación humano-tecnología sería una transhumana, o sea, ya no estamos hablando, ahí va el concepto de ser humano, ¿no? ¿Cómo se concibe el ser humano? Seguiríamos siendo humanos porque ya somos, de algún modo, desde las perspectivas filosóficas que abordan el tema, seríamos transhumanos, ¿no? Y cuando ya hayamos superado esto, seríamos posthumanos, ¿no? Y luego vamos a aterrizar un poco estos conceptos. Y a nivel existencial, ¿seguimos siendo humanos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el impacto del trabajo a ese nivel? Pues se podrían plantear dos categorías. La gente que no trabaja para nada y que recibe su renta básica universal, y la gente aumentada que trabaja, ¿no? Que funciona como administrador de estos procesos, pero al nivel de una inteligencia artificial independiente, ¿no? Obviamente la idea es que sería mucho más capacitada, o debería estar mucho más capacitada, porque la idea es que el ser humano, al estar conectado, no sea una limitación para la tecnología, sino sea un potenciador para la tecnología, ¿no? Y lo que podría suceder es obsolescencia humana, es decir, una pérdida del proceso. Nos quedan 4 minutos. Ay, genial, ok. Bueno, vamos a ir al toque a esto. Algunas postulaciones. Esto no es lo más importante, pero es básicamente lo que plantea en torno a algunas cosas que ya hemos hablado, ¿no? El ser humano como un ser humano simbiótico, la renta básica universal, el ser humano superando sus propios límites. Acá hay una pregunta que hace Harari que dice en el Homo Deus, ¿qué haremos los humanos si no somos útiles económicamente, ¿no? ¿Qué nos propondríamos? Y la propuesta de una renta básica universal y los impuestos a los robots y la distinción de estas dos clases, ¿no? Los que trabajan y los que no trabajan. Luego vamos a abordar algunos futuros. ¿Cuáles podrían ser? Acá estamos planteando 3. Los probables son que a los que potencialmente estamos yendo, ahorita, como van las cosas, estamos yendo a un tema de desigualdad tecnológica acelerada, ¿ok? ¿Qué implica esto? Pues algunos postulados, ¿no? 30%, 40% de empleos perdidos porque han sido automatizados y hay que ver qué hacemos con todas esas personas. Surgimiento de nuevos empleos. Empresas como Amazon utilizan IA para monitorear la productividad. Ejecutivos con implantes cognitivos. Y los demás trabajadores no tendrían acceso a estos implantes y se haría una mayor distinción ya no solo por temas de educación o economía, sino por temas de aumentos, qué puedes aumentarte y qué no puedes aumentarte. ¿Ok? Esas cosas pueden pasar porque todavía no estamos trabajando en eso y tenemos que trabajarlo. Discriminación laboral por mejoras, es decir, no contratar a personas que no tomen nootrópicos o que no tengan mejoras cognitivas o biológicas. Todo el tema de reuniones por VR y aumento del estrés por la desconexión de realidad virtual, ¿no? O sea, vamos a estar súper conectados a realidad virtual o realidad aumentada, que pues va a haber un proceso de estrés fuerte cuando nos desconectemos, ¿ok? O cuando nos reconectemos o la necesidad de conectarnos, ¿no? Y como pueden ver esa película de Ready Player One, si no me equivoco. ¿Cuáles serían los preferibles si es que tomamos buenas decisiones? ¿Ok? Que tengamos compensaciones por pérdidas de empleos, humanos enfocados en gratuidad, salud aumentada como derecho. Okay, que tú puedas ir a un seguro, digamos, social y puedas solicitar esos aumentos porque tienes ciertas necesidades en torno a tu trabajo o a tu vida. Algo que ya sucede, ¿no? A veces decimos, ¿cómo nos vamos a aumentar, Alex? ¿Cómo nos vamos a meter un chip en el cerebro? Pero ya utilizamos máquinas para que nuestro corazón funcione mejor, ¿no? Marcapasos. Ya utilizamos otros dispositivos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor, ¿ok? Acá hay algunos futuros plausibles que serían wildcards de cosas que podrían pasar como movimientos antitecnología. Revueltas sociales, gobiernos que usan IA, hackeo masivo de cerebros, discriminación tecnológica por aumentados, adición
masiva de metaverso, y pues las empresas podrían estar completamente automatizadas, donde los humanos son observadores o solo son consumidores y no hacen absolutamente nada, ¿no? Y un posible, un futuro improbable, que como que es el más popular, que es que una IA nos gobierne y todo eso, ¿no? Que es posible, o sea, es posible, pero es bastante improbable, ¿no? Luego, ¿cómo se define el trabajo en esta nueva realidad, en este nuevo ecosistema poshumano? Primero, que se podría decir que el trabajo ya sería un proceso de autocultivo, conexión y exploración, ¿no? O sea, ahí regresamos a lo que planteaba Russell, que tengamos una universidad que nos ayude a disfrutar el ocio, ¿no? Que podamos tener una renta básica universal los que quieran puedan trabajar de forma aumentada, pero empecemos a trabajar el tema del ocio, porque probablemente no vamos a tener que hacer nada absolutamente, ¿ok? Y seguiremos siendo humanos, pues recordemos que el Homo sapiens, como estamos ahora, el hombre, como especie, pues has tenido varias especies en realidad, ¿no? Y que muchas ni siquiera han continuado, ¿no? Se han muerto ahí y han quedado. Entonces hemos pasado de Homo habilis, hemos tenido Homo erectus, que han sido de algún modo paralelos, de ahí esos han desarrollado en otras especies de Homos, de ahí hemos llegado al Homo sapiens y hemos llegado después al Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces probablemente en un futuro tengamos un Homo relacionalis, ¿no? Estos son unos postulados divertidos, que es como que nuestro propósito dentro de la vida como ser humano ya no sería el trabajo, la vida, probablemente no estaría tan ligada al trabajo, sino al propósito de conexión, ¿no? De conectar con otros seres humanos. Pero acá también hay que preguntarnos, ¿no? Mucha gente prefiere conversar con ChatGPT que con sus amigos o con su familia, porque incluso a este nivel, que es súper básico, demuestra que tiene mayor empatía. Es gracioso, ¿no? Puede ser un homo creator, que puede ser el creador ya no por necesidad, sino por placer, y el homo dignus, ¿no? El que busca el significado y que justamente se hace este tipo de preguntas. Así que vamos a ver hacia dónde vamos. Con eso yo ya he terminado. No sé si tienen preguntas, dudas. Hay un video muy divertido, si tenemos 4 minutos o 5 minutos más, que hice con InVideo para ver cómo podría ser esta realidad. Vamos a poner esto. Igual, con esto ya terminamos. Si quieres, Bruno, me cortan en cualquier momento. Entre lo humano y la máquina, pero les voy dejando esto. Igual, los leo por el chat también. No es solo una herramienta, sino una parte integral de nuestra existencia. La inteligencia artificial aumenta nuestras habilidades cognitivas, haciéndonos más astutos y eficientes. Las mejoras biológicas impulsan nuestras capacidades físicas, aumentando nuestra esperanza de vida y resistencia. Hemos tejido la tecnología en la misma esencia de nuestro ser. Esta integración nos permite lograr hazañas que antes estaban confinadas al reino de la ciencia ficción. Enfermedades que nos plagaron durante siglos son ahora recuerdos lejanos, erradicadas por nanobots que recorren nuestras venas. Nos comunicamos telepáticamente a través de interfaces cerebro-computadora, trascendiendo las limitaciones del lenguaje. Nuestras ciudades se han transformado en ecosistemas inteligentes, donde los edificios anticipan nuestras necesidades y vehículos voladores se entrelazan en los cielos. Sin embargo, este nuevo mundo valiente no está exento de desafíos. El rápido ritmo del avance tecnológico ha dejado a muchos sintiéndose abrumados y desplazados. La esencia misma de lo que significa ser humano está siendo cuestionada mientras lidiamos con las implicaciones de nuestras creaciones. Mientras que algunos abrazan este futuro con los brazos abiertos, otros lo ven con sospecha y miedo. Las semillas del descontento están sembradas, listas para brotar en abierta resistencia. La integración de la tecnología en nuestras vidas ha creado una sociedad con un potencial sin igual, pero también una que lidia con dilemas éticos y sociales sin precedentes. Al encontrarnos en el precipicio de esta nueva era, es nuestra responsabilidad navegar estas complejidades con sabiduría y previsión, asegurando que el futuro que construyamos sea uno donde la humanidad prospere junto a sus creaciones tecnológicas. A medida que la tecnología se entrelaza cada vez más en nuestras vidas, un segmento creciente de la sociedad se resiste a este progreso implacable. Estos neoluditas, haciéndose eco de los sentimientos de sus homónimos del siglo XIX, ven la tecnología como una amenaza a sus medios de vida, sus valores y su propia humanidad. Ven un futuro donde las máquinas desplazan a los trabajadores humanos, volviéndolos obsoletos y marginados económicamente. El movimiento neoludita es una coalición diversa unida por una desconfianza compartida hacia la tecnología. Algunos están motivados por convicciones religiosas, creyendo que la humanidad está manipulando fuerzas más allá de su comprensión. Otros son impulsados por un miedo profundo a lo desconocido,
aprensivos por las posibles consecuencias de ceder el control a la inteligencia artificial. Estos temores se ven exacerbados por la creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a la tecnología. A medida que el acceso a la tecnología avanzada se estratifica cada vez más, surge una nueva brecha digital. Aquellos que pueden permitirse el lujo de aumentarse a sí mismos obtienen una ventaja significativa en el lugar de trabajo y en la sociedad en general, dejando atrás a los menos afortunados. Esta creciente desigualdad alimenta las llamas del descontento, empujando a los neoluditas a medidas más extremas. El movimiento neoludita sirve como un claro recordatorio de que el progreso tecnológico no es un fenómeno universalmente celebrado. Sus preocupaciones, aunque a menudo expresadas en términos radicales, destacan las ansiedades muy reales de una parte significativa de la población que lidia con el rápido ritmo del cambio. Abordar estas preocupaciones es crucial para garantizar que los beneficios del avance tecnológico sean compartidos por todos, no solo por unos pocos selectos. El año 2075 ve a un mundo luchando con las consecuencias socioeconómicas de la automatización generalizada. Los cimientos mismos del trabajo se han transformado. Las tareas que antes realizaban manos humanas, ahora las llevan a cabo máquinas con una eficiencia implacable. Si bien esto ha llevado a niveles de productividad sin precedentes, también ha resultado en un desempleo generalizado e inquietud social. La falta de una renta básica universal, o RBU, exacerba estas tensiones. Sin una red de seguridad para atrapar a los desplazados por la automatización, millones luchan por llegar a fin de mes. La brecha entre ricos y pobres se amplía, creando una sociedad cada vez más fracturada por líneas económicas. La frustración aumenta y las protestas pacíficas se transforman en disturbios violentos a medida que la gente exige una parte de la prosperidad generada por la tecnología. Los gobiernos, tomados por sorpresa por la velocidad y la escala de la agitación económica, luchan por mantener el orden. Las redes de seguridad social tradicionales resultan lamentablemente inadecuadas ante un desplazamiento laboral tan generalizado. La promesa de programas de readiestramiento suena hueca mientras millones se encuentran compitiendo por un grupo cada vez menor de trabajos que requieren habilidades cada vez más especializadas. El fracaso en abordar las ansiedades económicas fundamentales de la población ha creado un polvorín de malestar social. La falta de una RBU, una política que alguna vez se descartó como radical, ahora es vista por muchos como una medida necesaria para evitar que la sociedad se fracture irreparablemente. La pregunta es, ¿actuarán los gobiernos a tiempo para evitar el desastre o el mundo caerá en el caos? En 2075, la inteligencia artificial no es solo una herramienta para el progreso, sino también un potente instrumento de control. Los gobiernos de todo el mundo han aprovechado el poder de la IA para monitorear a sus ciudadanos a una escala sin precedentes. Vastas redes de cámaras de vigilancia equipadas con software de reconocimiento facial rastrean cada uno de nuestros movimientos. Los algoritmos analizan nuestra actividad en línea, nuestras publicaciones en redes sociales e incluso nuestras conversaciones privadas, creando perfiles detallados que pueden predecir nuestro comportamiento e identificar amenazas potenciales. Los defensores de este estado de vigilancia impulsado por la IA argumentan que es necesario para mantener el orden y la seguridad en un mundo cada vez más complejo. Señalan la disminución de las tasas de criminalidad y la prevención de ataques terroristas como evidencia de su eficacia. Sin embargo, los críticos argumentan que este monitoreo constante erosiona nuestra privacidad y enfría la libertad de expresión. Temen que incluso la más mínima disidencia pueda ser marcada como sospechosa, lo que lleva a la censura o algo peor. El control de la información se ha vuelto primordial en esta nueva era. Los gobiernos utilizan la IA para difundir propaganda y manipular la opinión pública, moldeando narrativas para que se ajusten a sus agendas. Las plataformas de redes sociales, que alguna vez se consideraron herramientas para la conexión y la comunicación, ahora están estrictamente controladas, con algoritmos que filtran el contenido y suprimen las voces disidentes. La línea entre seguridad y opresión se vuelve cada vez más borrosa en un mundo donde cada movimiento es rastreado y cada palabra es escudriñada. La pregunta es, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la seguridad? ¿Y quién vigilará a los vigilantes?
Listo, Bruno, eso es lo que les tenía preparados. Alex, estás muteado. Ahora sí, eso es lo que les tenía preparado. No sé si tienen dudas. Alex, muchas gracias, en serio. Fue muy buena el video, bastante interesante. Me tuvo realmente pegada a la pantalla todo el momento. Pero sí, es algo que realmente podría pasar. Gran charla, Alex. Nos ha dado una perspectiva fascinante sobre cómo las empresas pueden evolucionar, no solamente las empresas, sino también la sociedad en este nuevo ecosistema impulsado por lo que es la tecnología. Estoy seguro de que muchos de aquí ya estamos replanteándonos la forma en que innovamos y crecemos dentro de nuestras organizaciones. Alex, muchas gracias una vez más por estar aquí.